siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días. Estamos hoy sábado 26 de julio. Estamos con ustedes y con mis dos compañeros, Maco Figueroa o Valiente y Hugo Rolando López, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, su servidor Otto Rothman. Y bueno, pues hoy, como todos los sábados, comentamos aspectos que preocupan a los guatemaltecos. El caso de la reunión del presidente Obama el día de ayer, pues deja bastante sinsabor. Continúa la propuesta y la idea del presidente Obama de repatriar a los guatemaltecos sin el debido proceso, a los niños sobre todo. En Estados Unidos la ley establece que deben de ser escuchados ante un juez y analizarse cada uno de estos casos por tratarse de menores de edad. A ellos les protege el gobierno mismo y pues insisten y persisten con la deportación de todos los menores. El presidente Obama exige ponerle fin a la migración, exige que se tomen las medidas necesarias en las aduanas y se pronuncia en el aspecto de la pobreza y la violencia como parte de la causa de la migración. No así en las causas de fondo de la pobreza y de la violencia. En ese sentido, pues los Estados Unidos se hace de la vista gorda de las injusticias de estos países centroamericanos. Estados Unidos pues se preocupa solamente por los niños que están llegando a su país, a su territorio, y no le importa al final la corrupción y lo que se pueda estar dando acá como la represión por la intención de mantener como única fuente de desarrollo la minería y las hidroeléctricas en el territorio guatemalteco. Así es de que no hay TPS, no hay nada, solo Honduras estará próxima a recibir como refugiados a los niños hondureños. Son los únicos que mencionó el presidente Obama que podría dárseles pues ese tipo de estatus de refugiado, ¿verdad? Me imagino, ellos saben bien las causas, los Estados Unidos saben bien las causas por las cuales pues estos países no presentan índices de desarrollo, saben perfectamente bien que hay alteración en los datos, en las estadísticas de Guatemala, y pues esto, a pesar que lo saben, lo dejan pasar por alto y mientras tanto pues aguantémonos. Los guatemaltecos hasta donde querramos soportar, pues soportemos, y no nos equivocamos muchas veces en este programa al denunciar la pasividad también de la sociedad, la pasividad del sector profesional, el sector religioso y bueno, burócrata también y empresarial. Hay una pasividad ante esta crisis, ante esta ingobernabilidad, porque al final el gobierno pareciera no existir porque no hay orden, porque los ministros no escuchan el clamor del pueblo y el presidente pues tampoco lo escucha. Así es de que, Maco, estamos viendo ya el panorama de la repatriación. Estamos viendo que no hay
no hay lo mínimo para poder recibir a todos estos niños, que son como 30,000. Pero tampoco hay para los que están en el país. Y tampoco hay un clima de, por así decirlo, de organización, no hay un clima de atención en el Estado, o sea, por así, no hay un clima de emergencia. Es más, es una raya más al tigre, Maco, por favor, así como tú. Pero no al tigre de la noticia. No. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, a Vea Canal. La verdad es que hay que principiar por el engaño de que fue víctima la familia latinoamericana, porque no podemos olvidar los ofrecimientos de campaña de Barack Obama en el primero y en el segundo periodo como presidente de la gran mole, como dicen los migrantes, Estados Unidos. Por ahí debemos de principiar, que él, con el propósito de ganar el voto de los latinos, ofreció la reforma migratoria, pero ya está por concluir su periodo y no se ha cumplido y no se va a cumplir. Desafortunadamente, aquí tenemos que tocar el tema de la desintegración familiar. Muchos hijos han tenido que abandonar su casa porque en Guatemala no hay trabajo, pero sí hay violencia. Empero, el gobierno, lo peor es que en su propia voz habla de que se está combatiendo la violencia. Veamos los periódicos de hoy y le diremos al presidente que es mentira lo que con su propia voz está promoviendo. Desgraciadamente, lo que pasa en este caso es que argumenta el gobierno que no hay dinero, sigue pidiendo limosna a nivel internacional, y a mí me da no sé qué observar al presidente Obama con sus títeres a un lado, y que perdonen los presidentes del área centroamericana, pero todos son títeres del gobierno norteamericano. Y el caso que más llama la atención es que Otto Pérez Molina, lo primero que dice aquí es que necesitan dinero para enfrentar la problemática de estas familias migrantes que están llegando de regreso a Guatemala. Así lo calificó ayer uno de nuestros visitantes e invitado a La Voz Popular con motivo de su segundo aniversario. Está pidiendo limosna el presidente de Guatemala. Y eso ha sido característica de todos los gobiernos. No vamos a decir que es una excepción de Otto Pérez Molina, pero da tristeza verdaderamente cómo un presidente llega a arrodillarse frente a otro presidente. ¿Por qué? Por el poder que tiene Estados Unidos. Ojalá y que eso que están ofreciendo se pueda cumplir, aunque sea en mínima forma, antes que termine el periodo de Otto Pérez Molina y de este presidente de Estados Unidos, Barack Obama, porque reitero,
hay que exigirle el cumplimiento de su ofrecimiento de campaña política y que deje de continuar en esos ofrecimientos que ya no va a poder cumplir. Gracias, gracias Maco. Yo quisiera tomar en cuenta algo, nos llamó Edgar Figueredo y nos dice, ¿ya viste Otto la noticia de Estados Unidos? Y le digo yo, sí, pero no perdamos de vista el problema de Guatemala, porque a pesar de que los de aquí, la verdad son títeres, pero son títeres de varios poderosos. Ah, claro, o sea, no solo el presidente no solo, pero aún así ante las naciones existe pues siempre las naciones grandes y las pequeñas, pero cada quien puede poner orden en su territorio. El problema es de que nosotros hemos vivido bajo un desorden, teniendo cómo ordenar la casa. Porque fíjate, Hugo, y aquí vamos contigo, Hugo, yo muchas veces lo he dicho acá y lo vamos a repetir y yo quisiera que vos me corrigieras. Tenemos, en este momento han sacado más de 20 mil millones de dólares en oro. Van saliendo miles de millones de barriles de petróleo. Y nos pagan $4 por barril de petróleo y nos pagan tal vez el 4% o el 2% como eso es voluntario, no necesariamente tienen que pagar el 4 o el 5. Ellos pueden pagar el 2 porque fíjense que este mes pues llovió un poco y me sentí algo resfriado y solo voy a pagar el 2% como es voluntario. Además, como llevan doble agenda, o sea, doble contabilidad, pues el peso total no se declara del oro y la plata que se va. Y va revuelto con otros minerales raros, como le denominan, que pueden ser más caros porque son utilizados en cuestiones aeroespaciales. Y otra tecnología que andan desarrollando siempre por ahí los científicos. Lo que yo diría es, ¿no te parece que si lográramos poner un impuesto justo a estos productos como el petróleo y el oro, que se lo están llevando, a puro huevo se lo están llevando, y si le lográramos quitar los privilegios al azúcar, al cemento, al quitarle los privilegios, ese sobreprecio al cemento, estimularíamos la construcción y con esto el empleo. Al quitarle al azúcar, pues estimularíamos incluso la exportación de productos ya preparados, o sea, otros productos preparados hacia el exterior, podríamos ser competitivos. La energía eléctrica es otro, o sea, es cuestión de decisión y muy práctica, es cuestión de números. Lógicamente, esta gente, pues estos sí tienen de rodilla al presidente. ¿Crees de que es viable la postura y la salida a esta crisis a través de estas medidas, o lo ves imposible, o no es esa la salida, es que nos den más dinero, más limosna? Bueno, primero, buenos días a todos nuestros amigos televidentes, hombres y mujeres, por estar acá siempre a través de VEA Canal. Quiero mencionar lo siguiente. Primero me voy a referir al caso de los Estados Unidos, que lo miro muy interesante. ¿Qué va a hacer el Estado de Guatemala para poder enfrentar esos de 30,000 a 40,000 niños que van a ser repatriados a nuestro país? ¿Cómo van a solucionar esa crisis? Esa es una de las preguntas. Y la otra, ¿por qué siempre viene la deuda internacional a través del Banco de Desarrollo, que ahora sí va a brindar mucho dinero para el Estado de Guatemala, que por cierto son 2 millardos lo que va a entregar así a manos llenas? ¿Y qué va a hacer el Estado con ese montón de dólares, por decirlo en buen chapín? Y me llama también el por qué solo los niños de Honduras van a gozar de ese estatus de refugiados, y por qué Guatemala en el tiempo de Arzú, si no me equivoco, negó el derecho para que los guatemaltecos que estuvieran allá trabajando se incorporaran a ese plan maravilloso y poder trabajar en una forma justa y digna. Pero pasando a la pregunta de nuestro gerente general, Otto Rothman, sí quiero mencionar lo siguiente. Si existe voluntad política, claro, se puede hacer.
Y esa voluntad política es reformando la ley de minería, para empezar. Y luego lo que mencionaba Otto, en cuanto a lo que deja el petróleo, en cuanto a lo que dejan las minas, el oro, la plata, y que se llevan también el uranio, que es un metal pues carísimo y escaso y para la aviación y aspectos espaciales de proyectos allá en los Estados Unidos y otros países. Claro que se puede hacer. Si hay voluntad política del Estado de Guatemala, de sus instituciones como el Congreso de la República y el organismo ejecutivo, al reformar las leyes, pero no para poner entre comillas que sean drásticas, no, que sean dignas y humanas. Humanas es de que no se deje hasta un 2, 3, 4, 5% de utilidades al país, o de regalías, como usted quiera llamarle, y que señalan que se paga el impuesto sobre la renta y por eso dejan un poco más. No es eso. Primero, si se reforma la ley en cuanto a esos grandes proyectos hidroeléctricos y de minería, pues el pueblo, estoy casi seguro, estaría muy contento. Por citar un caso, allá en el municipio de donde está Puerto Quetzal, pues hay utilidades para cada municipalidad. La más cercana recibe por supuesto más, el puerto de San José y así sucesivamente, hasta tener un porcentaje mínimo las municipalidades más lejanas y para los trabajadores. Pero algo así podría reintegrarse o reformarse la ley de minería, pero si no se hace, porque corre mucho dinero para estos grandes proyectos, para que no se logre esa votación de los señores diputados, que por cierto cuando les conviene los proyectos son de emergencia y logran más de 110 votos para que se apruebe cualquier ley que sea económica y que vaya de beneficio a un sector determinado. Pero cuando es para beneficio de las grandes mayorías, que es el pueblo de Guatemala, los que no tienen trabajo, los que buscan los hospitales para curarse, los que necesitan medicina, los que quieren educación gratuita, en fin, toda esa población quiere cambios, pero quiere cambios que esa riqueza de nuestro país se logre y se quede para las familias guatemaltecas, porque si hay trabajo, hay salud, si hay trabajo, hay alimentos, y no habiendo trabajo, hay delincuencia, y por eso es que opino que va a hacer Guatemala con esos 30,000 y 40,000 niños que van a regresar de Estados Unidos y podrían incorporarse a las maras. ¿Qué le va a dar el Estado de Guatemala a estos niños, aunque diga el señor presidente que van a tomar en cuenta algún plan emergente para poder solucionar este gran problema? Yo en lo particular lo dudo, porque ya tiene más de 2 años y medio y no ha hecho absolutamente nada, empezando con el plan cero. ¿Qué sucede realmente que ahorita están requiriendo millones de quetzales para poderlo implementar en mejor forma? Creo, Otto, sin duda alguna, que lo que necesitamos son reformas a la ley de minería. Lo que necesitamos es una ley de desarrollo rural para que la riqueza se quede en los municipios, se quede en las aldeas, se quede en los departamentos, una ley de la juventud, una ley de aguas para que no se desperdicie y no se contamine las aguas y los ríos de nuestro país. Hay tantas cosas que se pueden hacer, pero lamentablemente no existe voluntad política. Existe una serie de partidas de rateros, ¿no? Porque ya llegaron hasta a ser rateros, sinceramente, y eso es lo que nosotros aquí lo decimos y lo decimos abiertamente, porque el presupuesto general de ingresos del Estado es millonario, pero ¿a dónde van a llegar esos recursos? Sinceramente, deja mucho que desear, Otto. Claro, mira, y es que fíjate que yo, pues, también presiento que mucha irresponsabilidad por parte del gobierno, ha habido mucha negligencia, indiferencia
para un tema tan humano, para un tema tan incluso delicado, porque debe ser tratado inmediatamente. Estamos hablando incluso de la vida, del futuro. Este gobierno se ha destacado por ser un gobierno mediático represivo. Han utilizado a los medios de comunicación como una herramienta. No es prohibido utilizar a los medios de comunicación como una herramienta positiva para el desarrollo, pero cuando se utilizan para generar manipulación y engaño, eso sí es terrible. Y es que fíjate que y hay medios también que han hecho su buena labor, no en todos los campos, pero por ejemplo el periódico ha sido un medio que ha hecho mucha investigación. Y fíjate que, por ejemplo, este señor es el director del FODES, Fondo de Desarrollo Social, y este señor pues no tiene carrera burócrata o administrativa. Esto sabemos todos que este personaje, que yo no lo conozco, pero que no ha hecho, no tiene conocimiento de administración pública, y en sus manos hay 800 millones, y vemos cómo las denuncias del INE, de trabajadores del INE, donde se han alterado las estadísticas de lo que es el censo poblacional, y han manipulado números para decir que el programa de hambre cero está creciendo. Y entonces hoy piden 8,000 millones de quetzales, o sea, ya para el próximo presupuesto. Pero está en manos de un Ministerio de Salud corrupto también, donde hoy no hay jeringa, no hay nada, no hay aguja, no hay hilo, no hay alcohol, no hay nada. Pues no hay. Yo recuerdo una caricatura que decía no hay, decían, o sea, el muñequito. Y entonces dice aumentarán, pero más por acá hay otra toma o otro tema donde hablan de que está la desnutrición baja en 1.7. Perdonen que saquemos los diarios así, pero bueno, la cuestión es que el pueblo de Guatemala vaya instruyéndose qué es lo que queremos transmitir. Que aquí, primero, no hay buena intención. Segundo, no hay honorabilidad para la administración del dinero. Cuando vemos el plan del ICS de generar una plataforma de control mediático para medios de comunicación, y cuando vemos que existe en el Estado una oficina para controlar lo que es la resistencia en las minerías y las hidroeléctricas, hay un plan que se utilizó como de inteligencia y contrainteligencia en las comunidades, en las cuales están ya desarrollando estos programas según Plaza Pública. Ayer sacó un artículo muy extenso donde detalla el nombre de los coroneles, de los militares, de las bases, de los lugares donde ya se están llevando a cabo la identificación de todas las personas que están en resistencia, de todos los líderes comunitarios. Ya están identificando a los líderes. Yo tuve una llamada de un amigo donde me decía: Otto, te van a investigar. ¿Qué relación tenés con las comunidades en resistencia o por qué razón Vea Canal pues defiende a estas comunidades? O sea, quieren encontrar algo. Pero es que hace 9 años empezamos con este medio de comunicación para todos los orejas, como les denominó José Rubén Zamora muy bien a estos señores. Para todos ellos les queremos contar que hace ya 10 años aproximadamente y 9 que estamos al aire, pues Vea Canal nació porque en el gobierno de Óscar Berché había mucha violencia contra los jóvenes y había mucha criminalización y limpieza social. Ese fue uno de los primeros, y entonces pretendíamos transmitir cursos técnicos para los jóvenes: herrería, carpintería, electricidad, costura, cocina, etcétera, a través de Vea Canal. Pero todo eso es muy caro y tuvimos que dejar por un lado porque no hubo apoyo, pero hubo programas de esos. Ahora, en el caso de
del nombre de Vea Canal y por qué nosotros defendemos la vida. Porque Vea Canal quiere decir Vea, quiere decir vida, ecología y ambiente. Y entonces es esa razón la que nos involucra por naturaleza. Nos involucra porque queremos pertenecer a todos esos guatemaltecos que luchan diariamente en su siembra, en sus cultivos, en su desarrollo de la comunidad. Queremos estar con todos los guatemaltecos que desean vivir bien y en paz. Y queremos apoyar a todos los que defienden la vida, el agua y la tierra, y nuestro patrimonio de los guatemaltecos, oro, plata, minerales, toda la riqueza que hay y que no es eterna y que tampoco es interminable, no es infinita, debemos de cuidarla. Y por eso Vea Canal se estableció hace 9 años. Es una lucha difícil. Me duele escuchar que el gobierno esté implementando un programa de inteligencia y que a través del ICS pretendían recabar, porque contratan a terceros para que no se vea, digamos, que es el ejército o gobernación la que está involucrada. La G2. Sí, exactamente, sino que hacen el trabajo de campo, lo hacen particulares, entre ellos exmilitares y etcétera, bajo la dirección de ellos, en instituciones, mejor si es una semiautónoma, como lo hacían con los derechos humanos. Entonces resulta que la oficina que tienen para tratar los asuntos mineros, la gente debe poner su denuncia, dice. Ya saben quién es. Ya saben quién es y todo, ya saben qué tiene, y si es necesario es eliminado, como lo hacía Otto Pérez Molina en los derechos humanos, cuando estaba Ramiro León Carpio, donde él estuvo ahí, en una oficina en los derechos humanos, y ahí llegaba la gente pobre, humilde, del campo, a poner sus denuncias de las masacres y todo, y si aportaban las pruebas eran eliminados de una vez. Y esto entonces, esto no va a parar. Aquí puede seguir la represión y pueden seguir matando, criminalizando. Cuando decimos criminalizar es porque cambian la escena del crimen. A la persona buena la hacen ver como que era mala. Si es necesario la visten de mujer, si es necesario le ponen armas, si es necesario le ponen drogas, si es necesario le implantan cualquier delito. Hasta le ponen jabón para que digan que estaban lavando dinero. Porque si no, porque el dinero se lo huevean. O sea, pero dicen, este era lavador porque ahí están las bolsas de detergente y le ponen una lavadora a la par. Bueno, esto es una broma, lo del detergente, pero no es una broma que criminalicen al pueblo de Guatemala. Y la salida de la migración y la salida del desarrollo es muy fácil. Quítenle privilegios a todos los sectores, todos somos por igual, todos los guatemaltecos tenemos los mismos derechos, ricos y pobres, campesinos y obreros, profesionales, y vamos ahí contigo, Hugo. Yo considero que los privilegios difícilmente los van a eliminar, difícilmente. Qué bueno sería ese idealismo que nosotros tenemos, porque los tres tenemos nuestro corazoncito de que tener una Guatemala mejor, de que todos los guatemaltecos se vean por igual, de que no haya monopolios, que no hayan oligopolios, que realmente, por decir algo, los medios de comunicación, los guatemaltecos tengan libre acceso a todos, que el azúcar, por lo menos, ya no se combata a los que hacen remolacha para hacer su propio azúcar, como sucedió en el pasado cuando nuestros antecesores para que naciera la caña de azúcar quitaron a los remolacheros que hacían azúcar. Y así cositas que han sucedido a través del tiempo, y ahora pues es la famosa palma africana y ya no se cultiva maíz. Es decir, ¿qué va a hacer nuestro país para eliminar esos privilegios? Difícilmente. La misma Constitución política lo prohíbe. Los privilegios también tipifica el derecho de igualdad, pero tampoco se cumple. El que tiene dinero vale, el que no tiene dinero no vale, el que tiene poder vale, el que no tiene poder no vale. Hay que decirlo, es la verdad. Por eso es que me llama la atención el idealismo que hoy está reflejando Otto Rothman, de que
se elimine esos privilegios, que se reparta la tierra, que los recursos naturales se queden en nuestro país, o bien la mayor parte de utilidades se quede para la población, que el petróleo ya no se venda a $4 y que ellos lo venden posteriormente a $80. Cosas y casos que suceden en Guatemala, pero ¿cómo vamos a quitar esos privilegios si no existe voluntad política? No existe el deseo que Guatemala sea mejor, no existe el deseo que tenga un futuro provisorio de los jóvenes. Si hay 40,000 niños en Estados Unidos y van a venir a incorporarse a las maras, ¿qué va a suceder sinceramente con lo que está manifestando Otto Rothman, de que nuestro país ostente pues, la riqueza para todos los guatemaltecos? Es muy difícil, sinceramente, hasta diría yo imposible, porque no hay un cambio, ni se va a notar un cambio en estos próximos 4 años del próximo gobierno, que ya la elección viene el próximo año. Es muy difícil, sinceramente, si nos quieren tener atados, si hay compra de voluntades, si los candidatos ya tienen sus puestos, ya vamos a decir así, porque las diputaciones valen hasta 5 millones de quetzales. ¿A dónde vamos a ir a parar si no se pueden votar los privilegios? No se pueden combatir los monopolios y los oligopolios. En fin, hay tantas cosas que como guatemaltecos queremos una Guatemala mejor, una Guatemala linda, una Guatemala próspera, una Guatemala donde se goce de libertad, una Guatemala donde haya fraternidad, una Guatemala donde haya solidaridad. Pero ¿cómo vamos a ver ese bien común? Sinceramente lo dudo, Otto, y es bueno tu ideología, tu pensamiento, tu expresión, tu idealismo, pero tristemente nos debemos de poner los zapatos en el suelo y sentir que es un imposible porque no hay voluntad política. Sí, yo quiero ahondar en lo que ha dicho vos vas con eso, sí. Hugo Rolando sobre esto de que se eliminen los privilegios. Recordará el pueblo de Guatemala que durante el gobierno de Ramiro de León Carpio, entre comillas, se eliminaron los confidenciales, que era un dinero que estaba a disponibilidad del presidente, y esto se sigue dando, aunque ya no exista esa palabra de confidenciales. Son de representación. Ahora los millones llegan por otro conducto, pero siempre dentro del marco de la corrupción. Así que no nos hagamos ilusiones de que los políticos de turno puedan cambiar este sistema. Es mentira que se pueda eliminar los privilegios, porque estos cada día llegan con más privilegios. Tan fácil es hablar de los millones de quetzales que se desvían, pero no se sabe a dónde llegan. Así que esto es difícil de lograrlo, pero si la dignidad de nuestros funcionarios se pusiera de manifiesto, yo estimo que si no en su totalidad, parte de esos privilegios deberían de estar siendo utilizados en este momento para la salud. Y aquí quiero hacer un breve comentario sobre lo que expresó el señor director del Hospital Roosevelt, que un poco molesto dijo que el ministerio no podía disponer de todos los medicamentos porque los guatemaltecos no pagan impuestos.
Y aquí sabemos que todo mundo, con excepción del poder económico, todos pagamos nuestros impuestos. Y entonces pareciera que a este señor le dieron este tips para que él hablara sobre el tema de los impuestos que según él, o tal vez él no los paga, pero no era esa la salida para justificar la falta de medicamentos, no solo en el Hospital Roosevelt, en el San Juan de Dios y todos los que operan en Guatemala, y naturalmente en los centros de salud, Otto. Sí, mira, es impresionante cómo se da este tipo de actitudes, pero vos puedes desarrollar el tema, Hugo. Bueno, la realidad es que cuando un funcionario público se expresa en una forma jactanciosa, señalando inclusive que se debe pagar impuestos, ¿y cómo se le paga su salario a él? Sinceramente, con los impuestos de todos los guatemaltecos. ¿Cómo se pagan los impuestos? Aquellos que no realmente hacen su declaración jurada, ya sea anual, ya sea trimestral o mensual, pues comprando una camisa están pagando impuestos, comprando unos zapatos, comprando un simple cepillo de dientes, están pagando sus impuestos. ¿Y quién recibe ese impuesto? Son retenedores y los trasladan en su declaración jurada a la Superintendencia de Administración Tributaria. Por eso es que la declaración nos causó, no vamos a decir risa, porque hay que respetar al funcionario, aunque él no respete a los pacientes y que él sea un burócrata de nuestro país, un servidor público que nosotros le pagamos para que él coma y coma a su familia. Eso sí nos lo dijo. Por ello es que es importante, estamos haciendo reflexiones de lo que sucede en nuestro país, porque nos volvemos a trasladar a los Estados Unidos y nos dice Obama, se van a repatriar estos 30 o 40 mil niños y que el Estado de Guatemala pues asuma su responsabilidad. Y yo creo que él tiene razón, a pesar que el menor de edad, como se ha mencionado en los medios de comunicación social, gozan de un estado preferente para poder ser repatriados. Sin embargo, viene nuevamente a colación lo que dice Maquito, como un funcionario en conferencia de prensa señala tajantemente que los guatemaltecos no pagan impuestos. ¿Qué función tiene la Superintendencia de Administración Tributaria? Recaudar impuestos. Es una entidad autónoma con un servicio público determinado, creado por una ley del Congreso de la República, y de ahí que él, creo, no conoce las funciones de la Superintendencia de Administración Tributaria por ser un simple médico. Y un simple médico es humanista, 100%. Muchos de que estamos acá, como somos periodistas, tenemos una proyección social, el derecho de informar y ser informado, y también somos analistas. De ahí la urgencia de que hayan otros medios como Vía Canal para concientizar a nuestra gente, para señalarle lo que está sucediendo en el país, para indicarle que no se deje sorprender de regalitos, de láminas, de libras de azúcar, de esa bolsa segura, porque simplemente es una llamarada de tuzas para eternizarse en los cargos y otra vez con lo mismo. Esto es lo que yo pienso como guatemalteco y me agrada lo que dijo Maquito en cuanto a lo que está sucediendo en el Hospital Roosevelt, que no es un secreto, no hay medicina, no hay pacientes. Una vocera señaló el día de ayer que bajó el número de pacientes en la consulta externa y de emergencia. Claro que bajó al señalarles que no hay medicamentos. ¿A dónde van a ir a parar? El Hospital General ahora se está duplicando en atender pacientes y no puede con el presupuesto que hay. Es decir, aspectos que se deben tratar públicamente y que el gobierno tiene la obligación de solucionar esta problemática que se está dando en nuestro país. Gracias. Para concluir este tema, Otto, sí, si yo fuera ministro de Salud
tiempo que si yo fuera el presidente de la República, en ese mismo momento yo destituyo a este irresponsable funcionario, porque pareciera que lo ilustraron para que él tocara ese tema que en absoluto le tocaba. ¿Cómo es posible que él argumente que como los guatemaltecos no pagan su impuesto, por esa razón no hay medicamentos, pero sí hay para que lleguen los millones a bolsillos de otros funcionarios, de los de cuello blanco? Gracias, Maco. Y Hugo, al final de todo esto, no podemos dejar pasar por alto la crisis. O sea, el idealismo persiste. E insisto en que debemos de tomar medidas que traigan los verdaderos cambios, no aspectos de maquillaje, de aspectos de exterior, sino aspectos internos. La enfermedad de Guatemala es muy grande. Por alguna razón, yo insto al presidente y a los demás empresarios del país y a los profesionales a que tomen en consideración las medidas necesarias para erradicar la desigualdad en este país, para que dejen de imponer ministros, para que dejen que verdaderamente un presidente gobierne, porque Otto Pérez no es el presidente, o sea, es el presidente, pero no es el que gobierna, no es el que manda, porque no puede destituir a Eric Archila. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede destituir a Eric Archila? Dígame, señor presidente, si hay un enriquecimiento ilícito ahí, dígame. Hay un sobreenriquecimiento irreal e ilícito y, como dice José Rubén Zamora, un enriquecimiento vertiginoso. Ok, ¿en qué consiste el enriquecimiento? En todo el dinero que no nos pagan por el oro que se están llevando, en mantener el precio del gas propano caro, carísimo, en mantener el precio de la energía eléctrica cara. Señor presidente, usted está apadrinando y está alcahueteando una crisis nacional. Usted es el alcahuete de la crisis. Saque al ministro de Salud, sáquelo, échelo a patadas, sáquelo ya. Le están haciendo pedazos su gobierno, su historia, su nombre. No le interesa a él eso, hombre. No le interesa, sí, pero fíjense pues, está el de Salud, está el de Energía y Minas. Al de Energía y Minas, y Eric Archila. Saque al viejo de la chingadera esa de Diálogo Nacional, Barcárcel. No sirve para si ese es un nada. hipócrita, ese es un doble cara. Doble discurso. Doble discurso, ese está sirviéndole a los grupos de poder para mantener a la gente engañada y que se dejen meter la minería o la hidroeléctrica. Haga una ley de... Usted tiene dinero para pistear al Congreso y hacer la ley de aguas. Si hemos visto cómo pasan los préstamos y esas cosas. Usted sabe cómo se hace, Roxana Valdetti. Usted sabe cómo se hacen las cosas. Usted, señor presidente, sabe cómo se hacen. Usted sabe cómo se hace en el Congreso. Todo es billete. Entonces, si la ley de agua y la ley de minerías, la ley de desarrollo rural no alcanzó el billete. La ley de radios comunitarias. La ley de radios comunitarias. Ya quítenle a Ángel González. Bueno, mire, no le quite, déjeselas. Déjenle a todos los asesinos mediáticos. Dejen lo que tienen. Pero digitalice las radios y las que sobran, délas a las empresas que las necesiten, a instituciones que necesiten, a organizaciones que necesiten. Democraticemos el país, señor presidente. Es bien fácil. No pidamos dinero, no necesitamos dinero. Solo repartamos la riqueza que este país da al pueblo de Guatemala. Pero no, tampoco es de repartir, es planificado, ¿verdad? Cooperativas, créditos a las comunidades, ministerios trabajando por las comunidades, como el de Agricultura. Es otro ministerio que es un cero a la izquierda. De comunicaciones, solo propaganda. Sí, el otro pues solo propaganda y carreteras para el azúcar y para el cemento. Perdóneme, eso es. Ahora, se me había pasado por alto la crisis del cultivo y la milpa.
resulta que se cayó la cosecha del maíz. Y me pude contener. El ministro de Agricultura dice que el 4% se perdió del maíz. Ese no sabe nada. Ese saber ese sí saber en dónde está. No sacó la primaria. Ese no sabe de números. Estamos hablando de un 60-50% de pérdidas de la cosecha del maíz, porque a nivel nacional se secó la cosecha. Se perdió a nivel nacional. Y estaban anunciadas las sequías, anunciadas desde hace 2 años. Y no hicieron nada. Entonces, ¿por qué no saca y hace una reestructuración de su gobierno, señor Otto Pérez, y de verdad deje a los pocos que estén trabajando y saque a todos los que no estén trabajando? Aunque sea en este año y medio, es un buen tiempo. Muchos decimos ya no va a hacer nada, pero es un buen tiempo. Y medidas: libere la importación del hierro, póngales el impuesto a los azucareros, quítele los privilegios, el gas propano, negocien el gas propano a un precio real, dejen de estar alcahueteando dobles precios, Petróleo. enriquecimiento ilícito, energía eléctrica, el petróleo que paguen 20, 30 dólares por barril, el oro y la plata que paguen el 30, 40% mínimo, libere la entrada de pollo, lo que son los granos básicos, en este caso el arroz, el frijol y el trigo. Azúcar. Porque, El azúcar sí, del azúcar también, sí, el muy azúcar cara. también, así es. No, mire, es que, fíjate vos que, es que está libre. Al pueblo de Guatemala le voy a decir, usted puede traer arroz y frijol y maíz, mi amigo, o trigo, solo que es por contingentes, y son de 1,000 toneladas o 5,000 toneladas cada contingente, si no, no aplica. Vos no puedes traer 100, 200 quintales de maíz. Por eso les quitaban los camiones a la gente que ingresaban, porque no hay forma de pagar impuestos. No es que los pasen de contrabando, el problema es de que tienen que solamente contingentes de arriba de 1,000 toneladas para poder importar uno. Entonces es solo para los de la foto. Esa es su ley de inversión y empleo. Es algo así la ley de inversión y empleo. O sea, solo beneficia a un grupito, no así a las grandes mayorías, a los grandes y pequeños empresarios en su mayoría. Pero me refiero a grandes empresarios, pero no de los monopolios, sino empresas que están luchando, que tienen 40, 50 años de estar en el mercado y que hoy están en la crisis incluso por el proteccionismo a ciertos supermercados y a las políticas a las políticas de olvido del Estado en sí. El Estado no apoya a la pequeña y mediana empresa, ni al comercio, tampoco lo apoya. Ahí están los pobres del San Marcos, los comerciantes de la región fronteriza. No hay manera de que puedan importar, porque no existe la póliza menor y porque no existen las instalaciones, infraestructura adecuada para que ellos puedan importar. Porque solo está Tecumumán 2 y está lejísimo del área comercial. De Acajucha. Y además no hay rampas. Y si hay, no hay rampas para ver las mercaderías. Y además no hay sistema, o no hay vista, o ya no hay banco, o no puede pasar porque tiene protección el producto. Hay bloqueo, en pocas palabras. Hay bloqueo. Entonces, liberación de las licencias sanitarias. 1 año o 2 que se liberen las licencias sanitarias para nuevos productos acá en Guatemala, porque resulta que a través del Ministerio de Salud mantienen controlados los productos que van envasados, empacados en bolsa o en bote, en lámina, en lata o en PET, pero son exclusivamente para los de la foto. Vaya usted a tratar de sacar un producto, una licencia sanitaria, y le toma 1 o 2 años para poderla obtener, o un buen dinero. Y si es algo que atenta contra grupos de poder como la cerveza, no se puede. Mi huevos si se la dan. Bueno, ya nos vamos. Nos vamos. Ya nos vamos. Sí, ¿A dónde? Voy a reunión importante hoy. Tengo 2 cuestiones. Voy a aprovechar el espacio que siempre me ofrece Beacanal. Llegó un grupo de personas allá a la APG para anunciarle a través de Beacanal que señala que estará en nuestro país José Vicente Rojas el 31 de julio del 2014
a las 12:30 horas allá en el Club Italiano, donde se va a tratar un tema sobre el poder de Dios. Es decir, aquí le damos cabida a toda actividad. Es un profesional, es un cantautor y predicador, y es un empresario adventista que está invitando a toda la comunidad para que llegue al Club Italiano el 31 de julio del 2014 a partir de las 12:30 horas allá en la zona 10. Y vamos a dar lectura a un comunicado de prensa de la Junta Directiva, y aprovechando esa tribuna libre que siempre nos brinda Otto Rodman y su esposa Karina de Rodman, que es para la APG, para los periodistas, para el pueblo de Guatemala. Periodismo departamental aún sin prestaciones laborales. La Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Guatemala continúa preocupada por la situación que atraviesa el periodismo departamental en cuanto a que no se reciben las prestaciones de conformidad con la ley. Para nadie es un secreto que el 90% de los trabajadores de prensa que laboran en el interior del país no devengan ni los salarios mínimos no agrícolas. Menos podría decirse que cuentan con el seguro de prensa, el seguro de vida, como lo establece la Constitución Política de la República, y no están afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por ello, el estatus del trabajador de prensa, o sea, el reportero, que lleva la noticia al medio de comunicación social donde trabaja, sea este social, político, deportivo o simplemente cualquier hecho delictivo donde se produzca, hace milagros para poder subsistir. Tal situación hace que el trabajador de prensa a veces tenga que desempeñar otro trabajo adicional para que no le falten sus sagrados alimentos para él y su familia. Finalmente, la APG hace una exhortativa a los propietarios de los diferentes medios de comunicación social, especialmente del interior del país, para que cumplan con pagar los salarios mínimos a sus reporteros, así como el seguro de vida y las cuotas al seguro social, derechos legales que le son negados al reportero en el ejercicio de su derecho al trabajo, considerando además los riesgos que corre en su quehacer, como es el derecho de informar y ser informado. Es un pronunciamiento de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Guatemala, y por ello exhortamos a todos los empleadores de los medios de comunicación social que paguen los salarios mínimos y las prestaciones a sus reporteros. Gracias Marco. ¿Tenés algún mensaje? Solo agradecer la sintonía y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, y a todos ustedes, pues gracias también. Es importante este tipo de ejercicios, ustedes analícenlo en casa. Mañana esperemos que vean esta repetición, recomiéndenle a amigos, a todos los conocidos y a las comunidades para que analicen cada uno de estos programas donde tocamos la problemática nacional. No es tan compleja como se ve, es cuestión de decisiones. No somos un país pobre, somos un país sumamente rico, muy rico, da para más, da para mucho más, da para que todos vivamos bien. Dejemos de ser egoístas y participemos, activémonos en las organizaciones sociales y empecemos a ver nuestros intereses. Es responsabilidad de nosotros estar bien y estar mejor, y de todos los demás, por los demás también. Se me olvidaba que he recibido múltiples llamadas telefónicas de Salamá, en donde se nos informó que Vea Canal se ha dejado de ver en determinados sectores porque aparentemente hubo un corte en una de las empresas de cable. Así que si esto está ocurriendo, yo no sé qué piensa Otto acerca de esta suspensión. Puede ser algún error técnico. El pueblo de Guatemala pues es el que paga el servicio. Agradecemos a todos los cableoperadores que hacen posible este ejercicio democrático de ideas, de opiniones, de análisis, que al final pues es lo único que podría llevar a consolidar una verdadera democracia.
es a través de esta vía del diálogo, del conocimiento, que se puede transformar este país. Y gracias. Y usted, amigo que nos ve, es quien tiene al final pues su pago al mes, y usted puede pedir también gustos, algunos gustos. Esta señal es gratis, totalmente gratis, y es un canal del pueblo de Guatemala. Si la autoestima está muy bajo y no valoran este medio de comunicación, pues más no podemos hacer. Pero gracias, Maco, gracias, Hugo, gracias, amigos, por esta paciencia y perdón por las malas expresiones, pero al final creo que son las mejores expresiones que le podemos dar al pueblo de Guatemala. Gracias.